Bueno, buenas noches. Gracias a todos por acercarse por Zoom o presencialmente, como algunos acá en el salón, a una nueva jornada de la tertulia bioética, esta actividad que comenzamos este año todos los meses. Tenemos invitados de lujo, como últimamente estamos haciendo, pero esta vez nos acompañan dos bioeticistas reconocidas en nuestro ámbito latinoamericano y del Caribe. Ahora vamos a una presentación formal. Recordamos, como siempre, un par de detalles. Por favor, los micrófonos manténganlos apagados para que se pueda escuchar bien el audio y todos los temas. Cuando después de la exposición que nos van a hacer nuestras invitadas, cuando quieran participar, siempre con respeto y con orden, levantan la mano y le damos el espacio para que puedan hacer sus comentarios, sus preguntas a las expositoras para poder tutearlo, o incluso también hacer una reflexión personal, siempre intentando fundamentar los hechos. Así que bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Silvia Gimmenbaum, keeper de estas actividades, que nos va a hacer la presentación más formal. Gracias a todos. Hola a todos, buenas noches. Antes de ponernos a trabajar entre todos, vamos a conocer a nuestras expertas de hoy. ¿Sí? Les quiero presentar a una de nuestras dos grandes expertas, la doctora Sandra Fábregas. Ella, aparte de tener esta foto bellísima, tiene un currículum muy extenso en diversas actividades, entre ellas bioéticas también. Vamos a contar algunas de las cosas que hace la doctora Sandra. ¿Sí? Ella es directora ejecutiva y cofundadora del Centro Latino de Bioética y Humanidades de San Juan, en Puerto Rico. Es catedrática jubilada de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro correspondiente extranjero de la Academia Argentina de Ética Médica. Es Senior Visiting Fellow, Center of Health Policy and Ethics, ¿sí? En Omaha. Es International Visit SOAR of Ethics en el Hastings Center. Desde el 2019 tiene otras actividades. Por ejemplo, presidió la 12ª edición del Congreso de FELAIBE, cuyo tema central era justamente el tema que nos convoca hoy, muy vinculado a la comunicación como herramienta vital para la bioética. También publicó diversas producciones en cuanto a ética farmacéutica, bioética, historia y comunicación de salud. Al presente es miembro también de varias juntas profesionales y comunitarias y es asesora de diversas entidades en temas de bioética y de historia de las profesiones de la salud. Como profesional de base, ¿sí? Es licenciada en farmacia por la Universidad de Puerto Rico, es maestra de ciencias de la comunicación por la misma casa de estudios, también tiene una maestría en bioética por la Universidad de Chile y es doctora en filosofía y letras con una especialidad en historia por la Universidad de Sevilla. También les queremos compartir, ¿sí? Que hoy nos va a acompañar la doctora Togarma Elisa Rodríguez Aquino. Ella también tiene varias profesiones de base, miren, es médica por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, es licenciada en Administración de Empresas, es licenciada en Derecho, tiene un PhD en Derecho por la Universidad del País Vasco, una maestría en Bioética, una maestría en Educación Superior por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un diplomado de docente virtual del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Universidad del Caribe y del Brackward Academy, también un curso de enseñanza de bioética que está combinando en la Universidad de Oslo, una maestría en alta gerencia pública por la Universidad Ortega y Gasset. También es asesora en varios espacios de bioética, tanto en la universidad como en el centro médico, ¿sí? En el Comité de Ética de Investigación del Centro Médico, CENDOE. Es presidente de la Comisión Nacional de Bioética, es presidente también del Consejo Dominicano Consultivo de Bioética, vinculado con la UNESCO,
es miembro de la Red Latinoamericana de Bioética de la UNESCO, también es miembro de FELAIBE y es docente de varias asignaturas en diferentes niveles de grado y posgrado, todas ellas vinculadas con ética gerencial, bioética clínica e investigación. Bueno, conocidas nuestras dos expositoras, queremos contarles, como ustedes ya saben, que el tema del que nos reúne hoy, sobre el que vamos a escuchar y después debatir, es la comunicación de riesgo como parte del debate bioético en desastres naturales, y como siempre extraemos una pregunta, una reflexión, algo de la producción de nuestros expertos. Nos pareció pertinente hoy rescatar esta pregunta que nos parece fundamental para pensar y para repensar en estos tiempos de grandes crisis, que la traen las autoras. ¿Será la comunicación de riesgos en salud el nuevo puente para la supervivencia del ser humano? En torno a este tema vamos a empezar a trabajar. Voy a dejar de compartir pantalla con ustedes y ahora sí les damos la bienvenida a las doctoras Sandra y Togarma para que compartan su producción y su investigación con todos nosotros. Gracias. Pues muchas gracias a la doctora por esa presentación. A veces pienso que están hablando de otra persona, y es que mientras más años uno entra, pues más cosas, más oportunidades tiene de hacer más cosas. Así que agradecida por esa presentación, y en este instante le voy a pedir a la querida compañera y respetada compañera, doctora Togarma Rodríguez, que haga unas distinciones particulares para proseguir con la parte formal de la presentación, y me imagino que luego de eso ya ella estará en posición de subir la presentación. Adelante. Está silenciada, Togarma. Sí, muchísimas gracias por permitirnos entrar a este espacio tan maravilloso, y sobre todo tenemos que hacer mención de quienes nos acompañan en el día de hoy. Corregir un poquito, soy pasada presidenta de la Comisión Nacional de Bioética y pasada presidenta del Consejo Consultivo, porque la verdadera presidente de la Comisión Nacional de Bioética, la actual presidente, es la doctora Selma Zapata, que está por aquí y nos ha dado el honor de acompañarnos. Tengo que distinguir la presencia del doctor Miguel Suazo, que está con nosotros, un gran bioeticista, que mis respetos, doctor Suazo, gracias por estar con nosotros, nos distingue mucho el que nos acompañe en esta tertulia. De República Dominicana tenemos también a la doctora Josefina Romero, una gran profesional y bioeticista muy destacada, y la doctora Deyanira Andújar también, que se encuentra con nosotros. Así es que muchísimas gracias por el respaldo y la compañía. Entonces ahora sí voy a subir nuestra presentación para que nuestra compañera Sandra pues comience a conversar con ustedes. Pues agradecida yo también por ese apoyo y por haber, los envidio santamente por tener a la doctora Rodríguez allá con ustedes, que es una persona que es una delicia a trabajar con ella, y hemos aprendido mucho con ella en estos últimos años desde FELAIBE. Así que dicho eso, procedemos a la parte un poquito más formal, las tertulias. Esto es un vocablo muy familiar en Puerto Rico, porque en ausencia de universidades y de centros políticos, etcétera, la farmacia era el escenario principal para la tertulia. Así que eso se ha estudiado aquí históricamente muchísimo, porque tuvo mucha influencia en la vida política y cultural y científica de Puerto Rico. Así que quería dar esa nota histórica, porque es un concepto muy importante y queremos volver a eso, ¿verdad? Estos diálogos, estas interacciones donde se construye conocimiento, porque no venimos en el ánimo de decir, pues nosotros somos las que tenemos todo el conocimiento y allá los contertulios no la tienen. Y en realidad eso es la tertulia, ¿verdad? Construir conocimiento juntos, y un poco por ahí yo creo que iba Potter, ¿verdad? Que trataba de que la bioética tuviera más miradas, más colaboradores, y que se pudiera construir esos puentes. Dicho eso, y agradecida, entro rápidamente en materia, y por cuestiones de tiempo voy a estar haciendo alguna lectura
Si podemos empezar por la primera, dejarla en la presentación, porque todavía no voy a llegar al preámbulo, quería comentar un poco directamente lo que es la visión que se tiene del significado de la comunicación de riesgo. Y esto está desde la década de los 80 entre nosotros, que es una década como que pico, una década que hubo mucha efervescencia en muchas disciplinas, incluye también la bioética. Así que la comunicación de riesgo entra también a una mayor visibilidad en esa década. Y antes de esa década, las personas delegaban en las autoridades cualquier situación de atención que atentara contra su seguridad, su salud, etcétera. Esta disciplina de comunicación de riesgo ha ido sofisticándose a través de los años y atiende los dilemas que causan los daños, ya sean percibidos o reales, entre otros muchos asuntos. Se ha usado para cosas quizás tan cotidianas como para calmar a la gente, y quizás los que son médicos aquí, sin saberlo, hacen comunicación de riesgo, ¿verdad? Porque eso está entre sus beneficios, según los estudiosos. Pero más que nada, lo que busca es brindarle seguridad y tratar de que las personas aprendan a salvar sus vidas. También ayuda a generar un sentido de urgencia cuando la data, la información que se genera, indica que hay un desastre serio, y ese va a ser el tema, los desastres naturales, porque la comunicación de riesgo la estuvimos usando en la pandemia también, y con todo este asunto, todo este problema que tuvimos de infodemia, así que un poco aplica a todo lo que acabamos de pasar con el COVID. Otros asuntos que han llevado a visibilizar la comunicación de riesgo es el interés de las mismas personas, de tener más información, para su seguridad, para mejorar el ambiente, mejorar su salud. Hay más demanda de información por la misma preocupación del público. Hay desconfianza, y eso es otro elemento por lo que ha cogido tanto auge la comunicación de riesgo, por la desconfianza en las autoridades en el manejo de riesgo y la demanda del mismo público de participar en todas las fases de manejo de riesgo. Y por último, la conciencia de los gobiernos e industrias sobre las controversias con los riesgos que amenazan que no puedan cumplir con sus objetivos organizacionales, entre otros. Y ahora sí podemos pasar un poco a hablar de los objetivos, y podemos estar en el preámbulo un ratito, que ahí tienen una cita para que se entretengan un rato. Básicamente los objetivos que vamos a pretender en esta tarde es identificar precisamente la disciplina de comunicación de riesgo en salud como instrumento para la bioética. Describir los beneficios y desafíos, que un poco lo hemos ido diciendo, de la comunicación de riesgo en salud, y reflexionar, y esta será la parte más importante, sobre las distintas propuestas de la bioética que sirven de marco para integrar esta nueva disciplina. Dicho eso, y como observamos en el preámbulo de la declaración, nos da como un pie esta declaración del 2017 de principios éticos para actuar o buscar una herramienta que nos ayude a cumplir o subsanar esta preocupación que nos trae la misma declaración con todo este asunto del cambio climático, que pone unas cargas adicionales precisamente en los más vulnerables. Y por eso es que hay que buscar las alternativas y no quedarnos quizás en la parte romántica de lo que sería la ética, ¿verdad? La bioética. Seguimos. Los invito a aquellos que todavía no se hayan adentrado en esto, que entren en el documento, que es bastante detallado y que se presta para muchas miradas, para mucha reflexión. En la actualidad existe una preocupación general por la frecuencia en que están ocurriendo inundaciones, sequías, huracanes, terremotos, y ciertamente los desastres naturales que
que tradicionalmente han sido vistos desde una perspectiva de emergencia sanitaria, se han ido integrando al debate bioético por su gran impacto en la salud pública, y como pienso que muchos de nosotros estamos involucrados en el área de salud, quizás en la tertulia sale, ¿verdad? Pero hay una gama de situaciones que impactan en la salud pública en un desastre natural. Podemos seguir. Los huracanes, particularmente, ocurren con frecuencia en la región caribeña a la que pertenecemos, precisamente las presentadoras de esta tarde. Por su localización geográfica, somos susceptibles a ser más afectados y se vislumbra que esto vaya en aumento, por lo que es importante que los gobiernos y pueblos de la región se preparen de forma tal que no se siga perdiendo vidas y vulnerando los derechos de los más frágiles. Un ejemplo conocido, y tengo que decir a nivel mundial, es el huracán María, que azotó Puerto Rico en el 2017. Debo resaltar que este huracán afectó toda la infraestructura que tenía que ver con comunicación, de tal manera que se redujeron las capacidades de los medios y del gobierno para informar al público sobre asuntos de salud y riesgo. Así que eso es un desafío que tiene la comunicación de riesgo. ¿Qué hacemos cuando no tenemos una infraestructura que nos pueda ayudar de alguna manera a empoderar a las personas para que se puedan cuidar, salvar, etcétera? Así que qué bueno hubiese sido, ¿verdad?, que hubiésemos podido tomar mejores decisiones en esa situación del huracán María. Como ya hemos mencionado, los desastres naturales son parte de ya, y esto lo ha dicho el doctor León, pasado presidente de FELAIBE, en distintas instancias, son parte del debate bioético. Así que estamos justificados por ese lado para hablar de los desastres naturales. Así que seguimos definiendo la comunicación de riesgo como información significativa que se le da al público, que sea pertinente, exacta y cuando la necesiten, no cuando haya pasado el huracán. Seguimos. Adelante. En este trabajo, las autoras desean sumar al debate que ya existía de desastres naturales y bioética el componente de comunicación de salud, que se trabaja estratégicamente. En este caso, vamos a estar trabajando de forma intercambiando los vocablos. A veces voy a estar hablando de comunicación de salud y a veces de comunicación de riesgo, porque en la literatura, en múltiples ocasiones, se refiere también a la comunicación de riesgo como comunicación en salud, porque comunicación en salud es como la sombrilla grande, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una comunicación estratégica que de alguna manera impacta la salud pública. Así que quería hacer esa salvedad. Así que siempre habíamos hablado o encontrado o visto el tema de la comunicación en bioética, pero de forma un poco tímica. La hemos visto, por ejemplo, cuando se habla del derecho de la información basada en evidencia como parte de los derechos humanos. En bioética, desde varias décadas se habla de la autonomía vinculado pues al derecho a la información en el ámbito clínico, a la investigación, especialmente cuando nos referimos al consentimiento informado. Sin embargo, poco se ha visto reflejado su garantía asociada al derecho a la vida. Y la pregunta que surge es la misma que se hizo al principio. ¿Será la comunicación de riesgo en salud el nuevo puente para la supervivencia del ser humano? Seguimos. Según la OMS, la comunicación de riesgo da otra definición. Es un intercambio que debe haber con el público y las instituciones sobre la probabilidad y las consecuencias de eventos dañinos para permitir que el público tome decisiones informadas y así se puedan mitigar los efectos de una amenaza a la salud y a la seguridad. Vemos cómo cuenta también con sus propios principios internos para cumplir con sus objetivos, y yo creo que ya ustedes lo han leído.
hay que usar los mensajeros, las fuentes, que las personas se sientan cómodas y familiares y, como dicen los teóricos de la comunicación, homofílicos, que tengan un parecido con esas fuentes. Y además de eso, que sean confiables. Que la información que se dé sea clara y que se pueda entender, que se pueda comprender y adaptar esa información a esas audiencias a las que queremos llegar, que tienen sus propias culturas, sus propias características, sus propios perfiles. Así que eso un poco para adelantar los principios de la comunicación de riesgo. Seguimos. Ya yo le había hablado un poco de los beneficios. ¿Cuáles son los desafíos a los que se enfrentan? Pues tenemos una transformación muy acelerada de la tecnología de las comunicaciones y un poco eso fue lo que pasó con el COVID. A veces era más ágil la información, aunque no confiable, por las redes sociales y por otras vías versus las fuentes o los canales oficiales, ¿verdad? Así que eso es un reto que todavía tiene la comunicación de riesgo. Uso generalizado e influencia de los medios digitales que ha tenido un impacto en los medios tradicionales, es lo que un poco he tratado de decir. Cambios importantes en la toma en que las personas acceden y confían en la información de salud y las brechas que hay en el contexto influenciadas por factores sociales, económicos, políticos, culturales que influyen en cómo perciben las personas el riesgo, que a veces no lo perciben como algo dañino y otras veces cuando no hay un riesgo muy grande lo perciben como que se va a acabar el mundo. Así que todas esas sutilezas contextuales son espacios que hay que seguir definiendo y estudiando. Seguimos. De los años 2018 al 2021 desarrollamos diversas iniciativas en el tema de desastres naturales y bioética, gracias principalmente, y qué pena que yo creo que no está con nosotros hoy, al doctor Francisco León, y que impulsó que tuviéramos en Puerto Rico, justo meses después del huracán María, la primera jornada internacional de bioética y desastres naturales en la isla. Esta primera experiencia preparó el camino para que se insertara en el 2019 el tema de la comunicación como un eje temático importante en el 12º Congreso de FELAIBE, celebrado también en Puerto Rico. En ese congreso, y eso lo vamos a ver más tarde en la presentación, se hizo una declaración, la Declaración de San Juan, que atendió el tema también de comunicación de riesgo, pero eso lo vamos a dejar un poquito para el final. Así que desde el 2019... sin haber yo adentrado mucho en la declaración del 2017, ya habíamos adelantado un poco en el FELAIBE del 2019 la importancia de incorporar esa comunicación de riesgo a la bioética. Y ya en el 2020 logramos una publicación conjunta donde también, sin buscarlo demasiado, logramos de casi 20 colaboraciones, 2 tenían que ver con comunicación de riesgo a cargo de, curiosamente, de 3 puertorriqueños, ¿verdad? Que estuvimos involucrados en esa situación de desastre natural. Y a continuación vamos entonces a adentrarnos precisamente en una investigación que atiende directamente, que apenas acabamos de terminar, el tema de comunicación de riesgo, precisamente por estas personas que publicaron valga la redundancia, vamos a decir libro, en el libro del 2020 que se sacó en colaboración con FELAIBE. La mencionada investigación, no sé si he dicho el título y no lo tenemos aquí, se nos pasó un poco eso, y yo creo que yo no lo, pero en la discusión saldrá el título de la investigación. Contamos con el doctor Gary Krebs, uno de los afamados especialistas en comunicación de riesgo y salud a nivel mundial. Esto fue como estos milagros inesperados y celebrados, ¿verdad? Y el estudio buscó conocer las políticas, prácticas y necesidades de los medios de comunicación y funcionarios gubernamentales durante situaciones de emergencia con el objetivo de ofrecer recomendaciones que pudieran ser útiles
para prevenir situaciones mortales en desastres naturales y pudimos justificar la presencia de la bioética en esa propuesta que se sometió al National Hazard Center y al Center of Disease Control, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, con los dedos cruzados, ¿verdad? De que fueran a protestar de que no querían la bioética en la propuesta, pero sí, nos las aprobaron con un componente bioético y eso pues fue bien celebrado por el grupo. Podemos pasar la otra, transparencia. Los resultados de, así se llamó la investigación, Risk and Health Communication Operations during Hurricanes Fiona and Ian. Como acababa de pasar el huracán Fiona por Puerto Rico e Ian por Puerto Rico y Florida también, pues decidimos no esperar mucho tiempo y estudiar la experiencia de estos huracanes con periodistas o comunicadores en los medios y con oficiales de gobierno. ¿Qué encontramos con los medios? Con los periodistas, con las personas que llevan información al público? Había una capacitación limitada en comunicación de salud o de riesgo para el personal de noticias y muy pocos periodistas asignados para cubrir los peligros relacionados al cambio en el clima. En cuanto a oficiales de gobierno, que muchos de ellos eran oficiales también que llevaban comunicación a las agencias o al gobierno o al público, había mucho cambio de personal, ¿verdad? Nosotros usamos la palabra, casi traducción del inglés, rotación de personal, ¿verdad? Que no siempre le tocaba a la misma persona trabajar con el tema de desastres naturales. Y se identificó también una necesidad de hacer planes de comunicación que fueran integrados, o sea, que todo el mundo estuviera en la misma página dando la misma información. Eso fue en esencia el resultado de ese estudio que lo estamos entregando casi, está salido del horno. Seguimos. Así que estas deficiencias desde el punto de vista de la ética, tienen importantes consecuencias que fueron y pueden ser perjudiciales para la salud de las comunidades de habla hispana. Recuerden que el estudio incluyó Florida. Así que en momentos de mayor riesgo podrían no estar bien informados para prevenir, mitigar o recuperarse de alguna emergencia de salud relacionado a la consecuencia, ¿verdad? Al cambio o al desastre natural. Sí que se infiere, en este caso, que la autonomía va a ser un tanto limitada si no se tiene la información suficiente para una buena toma de decisiones, porque la información que está llegando de las autoridades o de los canales oficiales no es suficiente, no es la más correcta, etcétera. Así que dicho eso, vamos a ver, yo creo que hay otra imagen más para pasar la batuta luego. Esta investigación nos va a confrontar con un elemento de confianza entre los medios y el gobierno, así también entre el público y el personal de esos organismos. Y como ya adelanté, se infiere que las audiencias, el público, no va a recibir un buen mensaje. Aquellos que están en comunicaciones saben que un mensaje tiene que estar bien diseñado para esa audiencia que quiere incidir. Así que desde el punto de vista de bioética, esto es un elemento que hay que atender. Dicho esto, paso a la reflexión bioética a la doctora Togarma Rodríguez. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Pues prometo ser bien breve para que haya tiempo de poder conversar acerca de esta propuesta y de este, vamos a llamar este atrevimiento de parte de estas dos autoras. Recordar un poco en nuestra fundamentación, en esta reflexión de poder introducir la bioética, y uno principal es la del 2005, esa Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO.
importantísimo, donde aparecen pues una gran cantidad de elementos que nos ayudan y nos hacen visibilizar más esta propuesta que tiene que ver con la vulnerabilidad, la información necesaria ante momentos en que somos tan vulnerables como es la ocurrencia de un fenómeno natural. En el 2017, pues también aparece... Perdón, Norma. Disculpa, ¿podés acercarte un poquito al micrófono, hablar un poquito más fuerte que se escucha un poco bajo? Ok, ¿y ahora me pueden escuchar? Ahí está mejor, sí. Ok, gracias. Pues decía, del 2005, la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, que da pie para pues, poder enmarcar, argumentar esta propuesta, así como la Declaración del 2017 de Principios Éticos en relación al cambio climático, como también la Declaración del 2019, que es la Declaración de San Juan. Y vamos a abundar un poquito más, pero de una manera muy breve. Sandra hablaba de introducir la reflexión desde lo que nos plantea Van Rensselaer Potter. Creo que es momento, a veces siento que olvidamos a Potter y nos vamos con esta visión tan de Andrés Heleger, tanto de ética clínica, tanto de cosas tan particulares, que se nos olvida esta primera versión de Potter de bioética, primero como puente, que nos refiere en 1971, luego en 1988 comienza a hablar tanto de la bioética global como de la bioética profunda. Y aquí queremos enmarcar este pequeño ensayo, este trabajito que hemos hecho. En el 1971, pues Potter se cuestiona el progreso, hacia dónde el progreso está llevando la cultura occidental. Todos estos avances materialistas, que son propios de la ciencia y la tecnología, había que sentarse a hablar con las humanidades, a dónde estaban quedando. ¿Qué tipo de futuro tenemos por delante? ¿Tenemos alguna opción realmente nosotros o tenemos que dejarnos arrastrar por lo que está pasando? ¿Tendremos opción para poder lograr sobrevivir? Entonces nos plantea a la bioética como una ciencia para la supervivencia humana, que tiene que establecer puertas entre todas las disciplinas. Ya entrado un poquito más tiempo, avanza y considera que el bienestar humano en el contexto del respeto por la naturaleza. Ya introduce los conceptos de Aldo Leopold, y entonces pues haciendo tributo a Leopold, introduce la parte de la naturaleza. El ser humano no puede vivir, el ser humano es parte de la naturaleza, y sin la naturaleza pues definitivamente no es posible sobrevivir. Por tanto, este sistema cuya misión es la definición y desarrollo de una ética para una supervivencia humana, pero sustentable a largo plazo. Es lo que nos plantea Potter en su bioética, en su concepto de bioética global. Y ya más adelante, hablando de la bioética profunda, se pregunta, ¿pueden las profesiones educacionales o éticas relacionarse con la rapidez de los nuevos desarrollos, los nuevos descubrimientos científicos que unen los genes a las personalidades y que unen la conducta humana a nuestra herencia biológica y a la interacción dinámica entre procesos cerebrales complejos y a una vasta progresiva lista de aportes sociales? Pues ya comenzaban a manipular un poco, ya la frecuencia de ADN humano ya está descubierta, ya la conocemos, hasta qué punto descubrirla, hasta qué punto manipularla, es también una manera de nosotros comenzar a pensar dentro de todo este ambiente para lo que es la supervivencia de la raza humana, que es lo que principalmente pues le preocupa a Potter. En la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO del 2005, hay varios de los artículos que son aplicables, pero hemos elegido sobre todo este artículo 8, donde nos habla del respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal, que cuando no se ve más afectada la integridad personal y la vulnerabilidad humana que ante un fenómeno natural, donde no tenemos forma de, o sea, nos podemos proteger, pero la magnitud
casi nunca pues podemos predecirla de lo que nos viene encima. Es el momento donde el ser humano se siente tan indefenso, tan vulnerable, que cualquier evento que no debería ser desastre, se puede convertir en un desastre. Pues nos llama la atención el artículo 8 de que al aplicar y fomentar el conocimiento científico, la práctica médica y las tecnologías conexas, se debería tener en cuenta la vulnerabilidad humana. Los individuos y grupos especialmente vulnerables deberían ser protegidos y se debería respetar la integridad personal de dichos individuos. Como hablaba Sandra de lo que pasó con María, que impactó más a nosotros, a Puerto Rico, que a República Dominicana, pero nosotros tenemos la experiencia de un huracán David, de un huracán de Federico, de Julius, donde se afectaron tanto los tendidos, el sistema eléctrico, que se produjeron muchas muertes y enfermedades en personas que dependen, por ejemplo, diabéticos que dependían de insulina, se dañaban, no tenían cómo conservar su insulina para poder vivir. Otros que necesitaban de estar conectados a una serie de aparatos para poder respirar, para poder mantenerse con vida. Esas personas, sobre todo más vulnerables, pues muchos de ellos fallecieron y no pudieron sobrevivir. ¿Hasta qué punto no es necesario tener una estrategia para poder comunicarnos a tiempo? Y no solamente durante el desastre, sino antes del desastre. ¿Cómo establecer esas redes que puedan proteger a esos más vulnerables, que más necesitan ante la ocurrencia de un fenómeno natural? Algunos elementos de aplicación que tenemos que, para integrar a la comunicación de riesgo desde esa declaración de principios éticos en relación al cambio climático del 2017 también. Aparte de estos otros artículos, que hay varios aquí que lo pueden ustedes mismos leer, vamos a hacer énfasis en el artículo 11 y el artículo 12, donde se insiste en que todas las personas, sin excepción, en especial los más vulnerables, gocen de posibilidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida que les ayuden a adquirir y mantener al día conocimientos, competencias, valores y actitudes que se necesitan para poder hacer frente al cambio climático y contribuir al desarrollo sostenible. Cuando aquel video que sacó Al Gore, hablando, ¿no?, no recuerdo bien el título del nombre, la gente decía, uff, eso no va a venir por ahora, eso va a pasar siglos en que eso va a pasar, va a suceder. Sin embargo, ya estamos viendo el impacto de, cuando decía Sandra, la cantidad de sequías, la cantidad, bueno, ustedes deben estar con muchísimo frío, nosotros estamos ardiendo de calor, que es un verdadero infierno lo que estamos viviendo. Algo que no se veía tan marcado antes en nuestros países. Sin embargo, aquí está llegando. El artículo 12, que nos habla de promover la sensibilización en torno al cambio climático y a las mejores prácticas para hacerle frente mediante el fortalecimiento del diálogo social, el diálogo, la información compartida, el poder conversar, el poder deliberar entre todos, y la comunicación por los medios de difusión, los círculos científicos y las entidades de la sociedad civil, incluidas las comunidades religiosas y culturales. Vuelvo sobre la bioética como puente, esa bioética puente, extrayendo de un artículo que escribió, un pequeño libro que escribió Van Rensselaer Potter, decía, la función de la bioética puente se transforma así en la construcción de puentes hacia cada una de las especialidades y de puentes entre las especialidades, con el fin de desarrollar más a fondo una bioética global que considere el bienestar humano en el contexto del respeto por la naturaleza. Y es así entonces que nos atrevemos a hacer este diagrama, esta bioética como puente para la supervivencia humana, donde comencemos a trabajar desde el ámbito de la ciencia, la gestión del riesgo y los desastres de fenómenos naturales, un conjunto de ciencias que están apoyando cómo se gestiona ese riesgo,
acercar a las humanidades a la comunicación de riesgo en salud ante fenómenos naturales, que es a lo que nos estamos atreviendo nosotros de manera así abierta, expresa, a decir, es que la gestión de riesgos y desastres no puede andar por un lado sin antes poner también a su lado la comunicación. Ese derecho, y aquí no fuimos a la Declaración de San Juan, pero sí voy a saltar ese derecho a la información para la sobrevivencia, que es parte de lo que queremos dejar hoy en el plato. La información veraz, clara, entendible y oportuna, que siempre hemos visto muy ligado, es muy familiar cuando hablamos de la autonomía en el ámbito de la bioética, y que hasta ahora las hemos circunscrito a lo que es consentimiento informado y el ámbito clínico. Pero nosotros queremos que se visibilice el derecho a la información, pero para la pura sobrevivencia, cuando suceden desastres naturales. Lo importante de la información veraz, clara, entendible y oportuna. Y me voy a robar algo, Sandra, con tu permiso, pero sí asistí a la puesta a la presentación del estudio que se hizo en Puerto Rico, y parte de lo que se decía era que es que se da la información, pero la gente no entiende de qué se está tratando. Si dicen, bueno, pues es un huracán 1, la gente dice, bueno, pues 1, y sale por ahí, es 1, no es más nada. Pero no me dicen la cantidad de agua que va a caer, y entonces vienen las inundaciones, y ahí entonces pues vienen los peligros, viene la muerte de muchos que no están preparados. Todavía necesitamos de que ese lenguaje tan técnico se vuelva más cercano, más humano, más entendible, para que nosotros podamos cada quien conocer el nivel de riesgo a que se va a enfrentar y tomar decisiones de manera informada. Yo quería, Sí. ajá, sí, es que quería aprovechar esa coyuntura que mencionaste el estudio directamente, y qué bueno que lo trajiste, porque eso fue uno de los resultados que puede impactar todo el sistema de códigos que usan los meteorólogos para comunicar la intensidad de un huracán. Así que esa fue una recomendación, y otras recomendaciones estuvieran dirigidas bien puntuales a la educación, a fomentar la participación comunitaria, atender mejor la toma de decisiones en situaciones de desastre y prestar atención a elementos de confiabilidad de la comunicación. Así que eso fueron recomendaciones muy puntuales, además de este sistema o sea, es retar las autoridades. O sea, fuimos tan atrevidos que le dijimos a los meteorólogos, ustedes no comunicaron bien la intensidad de esas inundaciones, que fue lo último que nos pasó aquí con Fiona, el huracán Fiona, que pensábamos que pues, era huracán tipo 1, y casi dejó daños. Bueno, es el tercer huracán de la historia más costoso, Fiona, que pasó el año pasado. Era casi otro huracán María. Y es que los meteorólogos estaban diciendo que era categoría 1. No hablaron de la cantidad de agua que nos esperaba. Así que ellos se han defendido como pueden, pero al final fueron a la actividad donde presentamos los resultados y sí acogieron, entienden que sí que es necesario considerar otro sistema de comunicar las inundaciones. O sea, el hecho de que un huracán sea categoría 1 no quiere decir que sea un huracán inofensivo. Así que este tipo de cosas que parece tan cotidiana, que todo el mundo lo sabe, pues fue una de las recomendaciones que pudimos bien hacer a los que nos subsidiaron la investigación. Gracias, Sandra, por ese aporte, porque la verdad es que estaba un poquito tímida en poder comentar algunas cosas, porque verdad, no me toca a mí. Así Sí, no es que yo tenga, es que a veces pienso que yo quizás valoro la importancia de la investigación, porque o sea, estaba tan metida en eso, y entonces pues como que tampoco me atrevo a decir mucho, pero sí, Togarma estuvo allí, fue para nosotros una bendición tener a alguien que nos aplaudiera y nos dijera, así que bueno, esa investigación hay que seguirla, esas recomendaciones son válidas. Así que sí, agradezco que hayas puntualizado sobre eso.
Bueno, pues aquí para hablar de la Declaración de San Juan me he permitido colocar esta imagen que es el Puente Dos Hermanos, que está bien cerquitita donde está Sandra, donde vive Sandra, y que recientemente pues las dos estuvimos paseándonos por allí. Entonces, fíjense cómo ya estamos construyendo esa hermandad entre las bioeticistas de nuestras islas, República Dominicana y Puerto Rico, que estamos tan cerca. Esta declaración de San Juan, pues, habla de promover con prioridad la capacitación en el estudio de la bioética, pero no solo a los profesionales de la salud, sino también a los comunicadores sociales. Y de hecho, ya hemos estado trabajando un poco en la República Dominicana con un diplomado que estuvimos llevando a los comunicadores sociales sobre que trabajan la parte de la salud de República Dominicana, hablando e introduciéndolo un poco al mundo de la bioética con unos resultados bastante halagadores. También mantener la comunicación continua y confiable en situaciones que comprometen los valores de salud y de la vida. Y aquí sí es el gran reto, porque también nosotros estamos enfrentándonos a todo esto de la infodemia. Ya no hay control para para los medios de comunicación, que antes eran unos pocos, y que a la televisión, a la radio, iban personas muy capacitadas, muy filtradas. Sin embargo, la comunicación hoy la maneja todo el mundo. Y no todo el mundo pues sabe transmitir, sabe tranquilizar, sabe decir las cosas reales como son. Tenemos el reto de seguir adelante con esta declaración de San Juan. Y bueno, pues esta sí es una foto, una imagen del sur de mi país. Así que los que tienen mucho frío están invitados a venir por aquí a conocer esta maravilla. Y con esta foto de imagen que nos acerca, queríamos concluir esta pequeña reflexión final. El marco para la bioética del siglo XXI, propuesto por Van Rensselaer Potter, hace más de 50 años, parece haber abierto la puerta a la comunicación de riesgo para fortalecer el puente que se ha ido construyendo para la supervivencia del ser humano. Así que muchísimas gracias por escucharnos y dejamos entonces en manos de Silvia y de Gerardo la conducción de esta parte de nuestra tertulia. Bueno, muchísimas gracias a vos, Tomás, por tocarme, Alessandra, a las dos. Excelente la presentación, nos pasaron por esta evolución desde el punto de la actualidad para volverlo. A veces uno piensa los desastres naturales dónde están, si solamente están en el Caribe o por allá, o también en todos los lugares. Y yo puse acá atrás como fondo de pantalla de mi Zoom. Esto es una falla geológica de una provincia nuestra, entre dos ríos, el río Uruguay y el río Yapotí, que es un río en Misiones, en la provincia de Misiones, y que normalmente hay como una cascada que se genera un salto de casi 4 metros. Estuve hace 15 días ahí, por la crecida de algunos ríos no hay caída. Entonces, los desastres nos pueden pasar en cualquier momento. No tenemos huracán por ahora, porque no sé cómo vendrán los climas y el tiempo, pero que tenemos problemas en todas partes de Latinoamérica, seguro, y con las cosas que uno está comentando de cómo viene el clima en los últimos tiempos. Acá estamos en invierno, tenemos una temperatura de 2, 3, 4 grados y tenemos 14, 15, 16, 24 hace 3, 4 días. No sé dónde vamos a ir, pero realmente es un tema que precisamos claramente discutir y por eso me pareció muy atinado invitarlas con la experiencia, con el trabajo de investigación que han hecho, con esta currícula de Sandra y Togarma trabajando con los temas de comunicación de riesgo y desastres, esa imagen que pusieron del puente que une esos dos elementos, la comunicación del riesgo y claramente de cómo estamos sujetos a esta vulnerabilidad de estos desastres naturales, nos parece un episodio. Bueno, yo dejo de hablar, porque no es ese el motivo de la tertulia, sino dejar la participación de los distintos miembros que hoy nos acompañan a través del Zoom o presenciales, que se animen a hacer o una reflexión o preguntas tanto a Togarma como a Sandra para que podamos avanzar en
en este debate, en esta tertulia sobre comunicación, riesgos naturales y la comunicación efectiva. Así que primero eso. Pueden los que quieran participar levantar la mano. Recordemos que vamos a tratar de no extendernos en los comentarios más de 2 minutos para que todos puedan participar y tratar también de no llevar en el chat un debate paralelo, un intercambio paralelo. ¿Bien? Anímese. Yo creo que, a ver, venía a hacer... Luis, Si no, no, yo quería preguntar si, a ver, en un momento ustedes hablaron sobre la autonomía limitada del receptor de la información. Hablaron mucho de la autonomía, me pareció interesante para verlo. Así que, primero me gustaría preguntar eso, si se entendió la pregunta, o sea, dentro del esquema de todos los tópicos que fueron tocando, por supuesto, resumiendo para cumplir la idea nuestra de una parte de presentación, resumiendo y dejar el debate, que es lo interesante de la bioética, debatir, discutir, presentar, hablar. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo ven el tema este, ¿no? La autonomía limitada del receptor que recibimos la información. Bueno, al final, algunas cositas nos tiraron para aclararnos con respecto a esta información y la gestión de los riesgos de la información y cómo los comunicadores sociales o no, meteorólogos, etcétera, y nuestra autonomía limitada para poder recibir esa información correcta. No sé, bueno, yo creo que un gran ejemplo nos lo dio ahora lo que es la pandemia. Hasta qué punto nosotros con una información no tan dirigida, porque la información se iba dispersando, pero no se iba trabajando con la intención de que las personas realmente tomaran decisiones y se respete su autonomía. Trabajamos mucho, apostamos mucho al miedo, a infundir miedo en las personas, por lo menos de este lado. En las campañas que se hicieron, pues no fueron unas campañas que resultaron muy efectivas. Y de hecho vimos también cómo en otros países muchas personas se resistieron a vacunarse por las ideas, lo que si había un chip que dañaba el ADN. Todavía hay personas que me están diciendo que a partir de la vacuna, pues ha aumentado la cantidad de infartos y la cantidad de cánceres. Y le digo, pero ¿dónde estamos haciendo los estudios que dicen que esa es realmente que se está dando de verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, es necesario, ante situaciones que atenten contra la seguridad de las personas, pues la información muy bien para qué, y que no se convierta en un instrumento de manipulación para grupos. Entonces, es muy importante saber cómo vamos a llevar un buen plan, una verdadera estrategia de comunicación que tiene que ir muy, muy alineada con referentes culturales, referentes locales, porque yo creo que no, aunque somos dos islas bastante cercanas, los dominicanos y los puertorriqueños tenemos un lenguaje diferente, nos comunicamos de manera diferente, y ya qué pasará con Argentina y con otros países. Entonces, la invitación que hace la Declaración de San Juan, de que tenemos que comenzar a trabajar, a establecer esos lazos de confianza, que la gente confíe en diferentes actores cercanos para que puedan llevar esa información oportuna, pero no para atemorizar, sino para hacer efectivo el derecho a autonomía que la mayoría de nuestras constituciones pues la tienen inscrito como el derecho a la libertad. Entonces, el Estado tiene que garantizar ese derecho a una información, repito, veraz, entendible, oportuna, para que podamos tomar decisiones. Esa debería ser la verdadera dirección de la información. No sé si Sandra quería
Bueno, en el estudio nosotros ya dimos unos primeros pasos, porque en la metodología, además de entrevistar a periodistas, a oficiales de gobierno, etcétera, logramos hacer mesas redondas donde tuvimos funcionarios de alto nivel. Por ejemplo, tuvimos aquí el comisionado de seguridad para el manejo de emergencia, que es una persona supuestamente bien inaccesible, pero cuando le hablamos del estudio, estuvo con nosotros y validó la importancia de entrar en una capacitación y hablar más del tema, precisamente porque había multiplicidad de personas trabajando en el mismo tema, pero que no necesariamente tenían la capacidad. Así que estamos esperando, la investigación sirvió para establecer puentes precisamente con la comunidad gubernamental, que es quien al final del día se convierte en la autoridad para ofrecer la información, vamos a decir, entendible o comprensible, pero que aceptan que no lo pueden hacer solo, que necesitan estas herramientas de esta disciplina que se ha estudiado científicamente, que se ha hecho. Ustedes entran al buscador y encuentran este océano de información en el tema de comunicación de riesgo en desastre. Y pues es una vía por lo que todos tenemos que ir, ¿verdad? Porque a todos nos toca, de una manera u otra, el desastre. Con respecto a esto, dándole valor y espacio y peso a la comunicación, al contenido de la comunicación, esto de que sea veraz, de que sea clara, de que se entienda en el lenguaje en el que el receptor pueda recibir esa información y le sea útil. Yo pensaba cuán importante es que sea transparente también la información cuando se emite, pero pensaba en cuántas herramientas nos da la bioética y cuántas quizás oportunidades para brindar estrategias a otras áreas para poder aprovecharlas. Entonces, quería saber si ustedes habían trabajado en algún tipo de estrategia comunicacional para que la información conserve estos valores y llegue al destino. Por ejemplo, nosotros en salud muchas veces dosificamos la información de manera de poder acceder, de que pueda acceder el paciente a la información de una manera cuidada, protegida, sin faltar a la verdad y a la honestidad, pero que le sea útil y comprensible. ¿Han podido trabajar en relación a la comunicación en riesgo con algún tipo de estrategia para que los comunicadores, los gobiernos, los especialistas en catástrofes puedan aprovechar? Bueno, yo personalmente no he entrado en eso todavía, estoy más en la parte teórica de investigación, pero sí en la bibliografía que se les entregó a ustedes, hay un manual, una referencia del National Hazard Center que se titula Principles of Risk Communication, y ellos dan al final de esa guía muchísimos ejemplos de cómo se ha trabajado la comunicación de riesgo en diferentes partes del mundo. Yo lo diría como parte de la presentación, pero como nos dijeron que era corta, pero quizás puedo mencionar algo que ustedes fácilmente lo puedan accesar, porque se dice que el bioticista puede intervenir más en las primeras fases, ¿verdad? De las 4 fases de desastre natural, que son les digo, las 4 fases. Y así los bioticistas, ¿no? En preparación y respuesta. Ahí es donde más se puede intervenir como bioticista, ¿no? En esas primeras etapas. Vamos a ver si encuentro algún ejemplo que yo haya podido captar. Pero se supone, doctora, que cualquier mensaje desde el punto de vista de comunicación de riesgo se tiene que probar. O sea, no se puede lanzar ningún mensaje sin haberlo llevado a prueba con alguien representativo de esa audiencia objetivo a quien queremos impactar. Por eso la importancia de
del llamado diseño. O sea, tiene que haber en ese diseño elementos culturales y demográficos de ese objetivo, de ese target al que queremos llegar. O sea, yo en este momento, pues lo que le puedo brindar es un poco ese aspecto teórico. Se me ocurre que, perdón Sandra, se me ocurre que quizás esa mirada está atravesada por otra gran herramienta que nos deja la ética, que es el principio de la precaución, ¿no? Vinculándolo un poquito con el cuidado del receptor, con el cuidado de las poblaciones que tienen que recibir ese mensaje y que tiene que ser valioso para ellos, para cuidar sus vidas, para poder protegerse. Sí, la bioética está siendo como la guía grande. O sea, la ventaja es que la bioética nos dice, esto es lo que tenemos que hacer. Entonces la comunicación de riesgo nos da la herramienta operativa para hacerlo, para llevarlo a cabo. Bueno, acá en el chat, Alba está haciendo bastantes comunicaciones, vamos a dar... Vamos a pedirle que habilite el micrófono, que hable. Que habilite el micrófono, y si no, bueno, después Alba lo apagamos después de tu intervención. Te vas a contarnos esto, porque escribiste mucho, nos gustaría escucharte. Alba, después Sí. No sé si ahora me escuchan. Sí, perfecto, Alba, dale. Bueno. No, yo estaba diciendo lo que me parece realmente, cómo se debe proceder, porque con las experiencias que tenemos nosotros, por ejemplo, acá en la Argentina, lo que hemos tenido, veo que han hablado mucho de la pandemia, y acá hubo un mal manejo, un pésimo manejo de la pandemia que nos ha dejado la friolera de 130.000 muertos. Bueno, pero con respecto al tema que nos ocupa ahora y que está interesantísimo, yo digo que está perfecto todo esto del diseño de estrategias, pero todo eso creo yo que tiene que partir de los estados, de cada uno de los estados de las distintas naciones, donde se diseñe la estrategia que se va a seguir en las políticas de salud para prevenir esta cuestión de los riesgos, y de ahí también nos dan lugar a nosotros, a los que somos agentes de salud, a que nos podamos integrar y que incorporemos nuestra visión bioética. Después, con la difusión de las redes que hay actualmente, eso tendría muchísima más valor e importancia, pero tiene que obedecer a una planificación general, por lo menos es lo que yo entiendo, Gerardo, esa es mi opinión. Perfecto. Bueno, gracias por tu comentario, Alba. Te pido que cierres un poco el micrófono y le damos la palabra a María Victoria Cabral. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Vos? Saludos desde San Juan, pero San Juan de Argentina, o San Juan de Puerto Rico. Sí. Bueno, muchas gracias a las expositoras, realmente nos han enriquecido muchísimo. Y también, bueno, San Juan es una provincia de altos niveles sísmicos. Somos una provincia con muchísimos niveles de terremoto. En el año 1944 la provincia prácticamente quedó devastada, ¿no? Tuvimos una construcción muy grande. De pensar ese terremoto desde el mediados del siglo XX, nos tocó el 18 de enero del 2021 cerrar la noche con un movimiento sísmico fuertísimo, prácticamente un terremoto muy interesante, ¿no? Entonces yo pienso en esto, de que ustedes también nos van ilustrando con la comunicación de riesgo, y además de una política de Estado fuerte en materia de información, ¿qué necesidad de formar a los jóvenes universitarios en las licenciaturas en educación, en medicina? Ustedes hablaban de la necesidad de mejorar el diálogo en los meteorólogos, o sea, cómo este proyecto, esta investigación de ustedes se ha tenido una aplicación y una información en las universidades, ¿no? Como los jóvenes necesitan, en este manejo tan amplio de redes sociales, qué interesante sería que puedan tener esa formación en comunicación de riesgo. Esa es mi consulta. Excelente, porque el próximo paso nuestro es entrar directo, como casi todos somos educadores en la investigación, algo que sí nos gusta manejar es la parte de educación, de capacitación, y ya estamos en conversaciones. De hecho, ya tenemos 2 propuestas más por invitación corriendo,
y otras cosas más que vienen por ahí, que me imagino que el doctor Perazo pues, se va a enterar, que de alguna manera siempre él se entera de las cosas que yo estoy haciendo. Así que República Dominicana es parte también de ese plan en el que estamos, para que todos en el Caribe pues, nos podamos beneficiar de todo esto que está surgiendo y conocimiento que se está construyendo en 2 vías. Porque nosotros hemos aprendido muchísimo de los meteorólogos, hemos aprendido muchísimo del comisionado de manejo de desastres, de la epidemióloga del Estado. La epidemióloga del Estado aquí en Puerto Rico descubrimos que había ya indagado en la disciplina y que ella por autocapacitación ya estaba desarrollando su propio manual de comunicación de riesgo porque entendía que ella no podía correr una oficina en plena pandemia sin tener el apoyo de un comunicador de riesgo. Así que de la información, vamos a decir, buena que iba saliendo del COVID, pues venía de la epidemióloga del Estado, que la tuvimos como una de las participantes principales del estudio. Y parte de la propuesta que traemos nosotros es que para esa comunicación no solamente se introduzca los elementos de comunicación, sino que se introduzca el elemento de la bioética, que ya de hecho en la República Dominicana se hizo un breve ensayo cuando comenzó la pandemia, que se hizo un comité a nivel del Estado para poder tomar todas las directrices, no solamente de comunicación, pero sí todas las decisiones, y allí participaron 2 bioeticistas. Entonces, porque nosotros queremos siempre que se introduzca ese elemento, pensar a través de la bioética, como decimos nosotros aquí, unos nuevos lentes, que no solamente se vea la parte técnica, así es como debe de ser. ¿Y dónde está la parte ética? Entonces, eso es lo que estamos tratando de incorporar. Como Alba, muchas gracias por tu comentario. Y realmente sí, necesitamos los huracanes. Aquí hay nuestro poeta nacional, hay un poema que habla de República Dominicana y dice, colocado en el mismo, soy de una isla colocada en el mismo trayecto del sol. Y entonces nosotros decimos, y también de los huracanes. Entonces, ese trayecto de los huracanes sabemos que están ahí todo el tiempo. O sea, no tenemos que esperar que ocurra el desastre, porque justamente el fenómeno natural no es un desastre. Lo que se hace desastre, lo que lo convierte en desastre es la incompetencia de nosotros para afrontar este fenómeno natural. Entonces, ¿por qué no planificarlo? No tengo una estrategia de comunicación bien armada para cuando eso llegue, saber qué se va a hacer. De hecho, lo que pasó en Puerto Rico con María, que también nos pasó a nosotros, que es que desde que hay un fenómeno natural, el internet se va. ¿Cómo nos vamos a comunicar? Porque estamos muy confiados en las redes. Se va la electricidad. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a comunicar cuando eso ocurra? ¿Y quiénes tienen que comunicarse? ¿Desde dónde? ¿Cómo? Entonces, todo eso tiene que estar en esa estrategia de comunicación. Naturalmente, incorporando todos los elementos de la bioética, desde la justicia, la equidad, todo lo que tiene que ver con el Estado, tiene que garantizarlo de alguna manera. Muchas gracias. Luis quería estar presente. Primero agradecer la presentación. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien, Togarma? Sandra, ¿escuchan algo más? Se oye un poco mejor ahora porque al principio había mucho eco y no se entendía mucho lo que hablaba. Fuerte por la suerte. Bueno, bueno, como decía, en primer lugar agradecer la presentación. La verdad que siempre es formativa y uno va acumulando estos conceptos. Pero fundamentalmente, un poco lo nombraron, yo creo que la desconfianza durante la pandemia por COVID fue uno de los ejes donde más daño social se produjo, pero justamente con respecto a los desastres o a la pandemia, que lo podíamos tomar también obviamente como un desastre, al igual que los huracanes y los terremotos, yo pienso que también hay que tomarlo como un hecho social, porque yo creo que la comunicación con la guía bioética quizás también influye o debería influir a la sociología como comunicadora de
sociales y para generar, digamos, estas estrategias que ustedes están planteando. Entonces, quería hacer este comentario y desde otro punto, realmente la comunicación muchas veces está influida por la política y por los gobiernos, donde adecúan, entre comillas, muchas veces la información que se da a la población, ¿no? Y esto yo creo que ahí sí, aparte de la bioética, la ética en general se ve afectada o no se ve respetada, en cierta forma, por la política donde, de hecho, yo estaba pensando, desastres materiales, como pueden generar los huracanes o los tsunamis, en Japón quizás reviste el mismo daño material en valor, con muchas menos víctimas que suceden en Latinoamérica. O sea, hay la misma destrucción, la misma devastación, pero con muchas menos víctimas. Porque en Japón hay toda una cultura de la prevención ante terremotos, los tsunamis. Yo creo que esto es importante para que lo tomemos como ejemplo, donde la sociedad está preparada y advertida en la actuación ante un desastre climático o el terremoto, como puede ser un fenómeno telúrico, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Trabajar desde crear la cultura, y es lo mismo que nos viene diciendo todas estas declaraciones que hemos estado leyendo aquí, de la preparación constante en el antes, porque ya cuando ocurre el evento, es muy difícil poder planificar, siempre nos toma por sorpresa, y por más que queramos anticiparnos, no es posible. O sea, que es crear la cultura, significa comenzar a trabajar día a día para lograr ese hábito. Yo recuerdo a alguien que decía que el que quiera sangrar menos en tiempos de guerra, tendrá que trabajar más en tiempos de paz. Entonces, nos toca trabajar cuando ahora no tenemos pandemia, cuando ahora no tenemos un evento, pero están a las puertas siempre, comenzar a trabajar con esa cultura. Sandra, quería decir algo. No, aquí, por ejemplo, en Puerto Rico se trabaja todo el año, estas agencias de gobierno, pero lo que se dijo antes de la política es muy cierto. Fue parte del problema que encontramos en el estudio, de que todos quieren figurar, entonces a veces la toma de decisiones en situaciones de desastre se hace muy difícil por esa interferencia política que hay en el mensaje, ¿no? En el mensaje que se está llevando. Así que eso es algo que sí, que lo valido. Y la etapa de preparación dura todo, o sea, en realidad ahora ya hace más de un mes que estamos en época de huracán, pero antes de eso ya se estaban llevando a cabo mensajes de prevención y se está llevando ahora el mensaje o las capacitaciones a nivel de pueblos, de pequeños municipios. Nosotros somos 78 pueblos, así que la idea es que en vez de estar dependiendo de una oficina central para informarse, para intervenir, etcétera, las mismas comunidades se están empoderando y se están preparando para ser ellos los más inmediatos a lo vulnerable, porque ellos son los que tienen los censos a las manos, ellos saben dónde están las personas más necesitadas o que van a quedar más expuestas y con mayor riesgo en situaciones de desastre. Así que se le está pasando una responsabilidad compartida a los pueblos, a los 78 pueblos de la isla. Yo de este lado no puedo decir lo mismo, pero por ejemplo, el hecho de los refugios, hay que saber, muchas veces la gente no sabe cuáles van a ser los refugios, y esos refugios que en el país suelen ser las escuelas públicas, muchas veces no están preparados para recibir a las personas. O sea que desde dónde se van a refugiar. Y la otra parte, después que pasa la cantidad de enfermedades que sabemos que suelen aparecer,
tenemos que comenzar a trabajarla y que la gente sepa que eso va a suceder. Porque cuando estemos ya en el medio de la crisis, querer también prevenir a las personas de lo que puede pasar, ya la gente pues baja mucho el nivel de atención, porque están envueltos. Si yo no tengo, el huracán, el agua se llevó la televisión, se llevó mi casa, mi cama, se llevó todo, no tengo ahora cabeza para yo comenzar a pensar en que ahora viene la leptospirosis, que viene a crecer el dengue, que vienen todas las enfermedades, los problemas gastrointestinales que se derivan de lo que pasó allí también. Quería comentar, los animo a que lean el estudio, que pueden accesar fácilmente en el enlace que se les puso en la bibliografía, y van a encontrar ahí, entre las cosas que trajo el huracán María, una reforma en las leyes. Incorporaron leyes declarando, por ejemplo, las telecomunicaciones como servicio esencial, porque realmente sufrimos una incomunicación total. O sea, era, en el caso mío personal, mi familia no supo de mí por 2 días. Entonces recurrieron a la radio para ver si alguien que me conocía podía dar señales de que yo estaba viva, porque tampoco yo podía salir de mi condominio, vivo en un edificio, porque estaba pues los árboles, todo en el suelo, así que no tenía el móvil. Así que hasta 2 días que aparecí como Cristo resucitado allí en la casa de mi familia, pues no sabían, ¿verdad? Por esa incomunicación. Así que todo eso está previsto ya por ley, que ya las telecomunicaciones de alguna manera tienen que funcionar en un desastre natural. No te escuchamos, Gerardo. Fíjense que la experiencia de Sandra, que nos comenta recién, a título personal, como los que no estamos acostumbrados a esta vivencia particular, por lo menos a mí me conmocionó en parte, ¿no? Independientemente de haber compartido con ella mucho tiempo, pero bueno, pensar esto, uno a veces no se da cuenta de la magnitud, y esto se repite, por lo menos en el Caribe, constantemente, ¿no? Entonces, digamos, parece que los que estamos más al sur lo vemos refilón. Yo creo que en algún momento no va a ser tan así, ¿no? Ya se empieza a cambiar, como decíamos al principio, este cambio climático nos trae estos cambios en todos lados, y ya hay algunos temas. Esto que comentaba yo ahí con este salto y esta alteración geológica, unos días antes habíamos tenido vientos de 120 kilómetros por hora de velocidad. 120 kilómetros no era para nada despreciable. Posiblemente los huracanes o los tendrán mucho más, pero para nuestra región 120 kilómetros era bastante fuerte, donde estaban fuertes. La verdad que la gente estaba asustada. Hay reportes por ahí de camiones que se han caído por la fuerza del viento. Digamos, eso por nosotros era totalmente atípico, así que hay que empezar a ver los riesgos que puede producirnos el cambio climático y los desastres que se van de a poquito marcando desde la época de sequía, como hemos tenido fuertemente en los últimos tiempos, a las otras puntas que tendremos que evaluar. Así que creo que ninguno se escapa de estas situaciones. Así que bueno, sí. Y otra cosa con respecto al cambio climático, obviamente todo lo que se ha expresado acá es cómo paliar el daño que puede producir estas catástrofes o estos desastres climáticos, telúricos e inclusive el COVID, ¿no? como enfermedad o como pandemia. Pero también yo creo que es parte de la misión de la bioética concientizar a los gobiernos para que esto no suceda o suceda menos. Se comprobó en la pandemia, justamente cuando todo el mundo estaba encerrado, había muy poca circulación de la población, cómo disminuyó el agujero de ozono, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, gobiernos negacionistas
del cambio climático, porque que los hay, yo creo que ahí también tendríamos que llegar para que esto no siga avanzando. Parecería que los más chicos o los más vulnerables nos preocupamos por esto y los más grandes y menos vulnerables hacen caso omiso o son negacionistas del cambio climático, ¿no? Yo creo que esto también es fundamental y es si bien las Naciones Unidas hacen reportes, no parecería haber una incidencia importante en esta responsabilidad global de tratar de aminorar por lo menos los efectos del cambio climático. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien tiene algún comentario para agregar? ¿Quieren aprovechar? Yo tal vez me gustaría, más que agregar un comentario, por ahí Sandra y Rogalma nos contaron que este fue un trabajo de investigación, en principio teórico. Tal vez si alguno de los que están a la presente piensa que este es un tema interesante para continuarlo, nuestra propuesta de las tertulias también es colaborar con los distintos investigadores, expertos en bioética que se acercan a presentarnos sus ideas y promocionarlas, que podamos ayudarlas a dar un salto. Si a lo mejor en un momento quiere hacer una segunda etapa de investigación con algo práctico, si alguno está interesado en continuar y colaborar, lo colaborativo de Latinoamérica y el Caribe, sería interesante también, me parece que con la coordinación de Sandra y Rogalma, tal vez en algún momento surge una segunda línea. Los invitaremos porque esté interesado en esta vuelta, bueno, nos comunicaremos a través nuestro para contactarlos y avanzar con la posibilidad de, si quieren, mover una vuelta avanzando hacia situaciones interesantes, porque para eso también estamos acá, ¿no? Estamos para discutir, para dialogar, para conocer, para ver lo que estamos trabajando en toda nuestra región de Latinoamérica y el Caribe, con los distintos ponentes que nos han presentado temas distintos, y relanzarlo, avanzarlo, no digo mejorarlo teórico porque está clarísimo, pero bueno, como comentaron esto de que era una investigación teórica, bueno, a lo mejor los animos a pegar un salto, a lo mejor lo tiene previsto, ¿no? Pero bueno. Bueno, es que nosotros, Tabogarme y yo, hemos probado que lo mejor que hay es establecer puentes, ¿verdad? En entender puentes, hay una sinergia, hay trabajos de mayor calidad, se puede llegar mucho más con un mensaje más balanceado, hay más riqueza. Entonces, me parece que la propuesta está interesantísima. Latinoamérica de momento se nos achica y es una aldea, ¿verdad? Nos parece que estamos en la sala de la casa. Así que el estudio plantea una metodología que yo creo que se puede replicar y hacer, porque ayuda. Nosotros descubrimos que precisamente con la excusa de la investigación tendimos esos puentes. Ahora somos amigos de primera mano del comisionado, de la epidemióloga del Estado. Han surgido proyectos en común, República Dominicana. Así que yo exhortaría a que lean un poco la investigación y nos ponemos en contacto. O sea, más que contentas las dos de participar con ustedes. Miren, un tema también que no hemos dicho aquí, Sandra, es el estudio que se hizo sobre el análisis que se hizo de toda la información cómo se estuvo manejando en la prensa. Si quieres entonces ese va a salir como un efecto secundario de la investigación, así como alguien dijo que hay unas líneas, o aquí en el portal veo, que da para mucho el tema. Una de las investigadoras, precisamente que es de Perú, se le pidió que hiciera un estudio de los titulares que salieron durante el huracán Fiona e Ian. Y fue bien interesante, ¿verdad? Porque todo era como infundiendo miedo, no había esta componente de hacer sentir a la gente
que se podía empoderar, que podía estar segura, que podía estar calmada. Y no sé si, Togarma, ya que lo trajiste, si quieres comentar esa investigación que ahora mismo está todavía en proceso, que se presentó parte de ella. Yo prefiero que lo hagas tú porque no sé hasta dónde llegar, pero sí voy a contar algo. Y algo que a mí sí me llamó la atención es cómo lo que salía era mueren tantos, se ahogan tantos, se quedan tantos. O sea, era básicamente información numérica impactante de mucha desolación para las personas, y la gente lo que se va creando es un ambiente de no querer luchar, de no querer empoderarse a salir, como de, ok, si eso es lo que está pasando con ellos, ¿qué va a pasar conmigo? De una ansiedad tremenda. Y eso lo vamos a ver más adelante reflejado en cómo las personas van respondiendo a situaciones como esa. Entonces, por eso lo importante de poder llevar ese elemento de bioética a la comunicación de riesgo. ¿Hasta qué punto nosotros no estamos haciendo daño a la gente con ese tipo de información? Pero lo que vimos allí durante la presentación del estudio, que había muchos periodistas, es que ellos decían, bueno, pero es que esa es la línea. Así es como nos dicen que tenemos, y así es como nosotros aprendemos, porque son periodistas, no son comunicadores de riesgo. Entonces, como periodista, lo sensacional, la sensación. Pero el comunicador de riesgo, pues tiene otro objetivo. Y por eso tenemos que comenzar a tender ese puente entre esos periodistas y los comunicadores de riesgo y los bioeticistas, que no pueden quedarse. La invitación es que aquí hay un grupo de bioeticistas que tienen que salir, no esperen que lo vayan a buscar. Salgan ustedes a buscar a esas noticias e introduzcan el tema de la bioética dentro de de cómo se están llevando la información. Y hasta apartándome un poquito de lo que es riesgo, hasta la manera en que los comunicadores están llevando las noticias de manejo de cadáver, por ejemplo, vemos cómo presentan fotos de los cadáveres sin ese respeto a lo que fue el cuerpo de una persona. O sea, que todavía, no sé qué pasa en sus países, pero en los nuestros, y ahí sí tengo que aplaudir y mencionar siempre al doctor Miguel Suazo, que ha sido un gran abanderado, que ha trabajado mucho ese tema, levantando banderas siempre, diciendo, es que no tienes por qué, para decirme que falleció, que murió, no tienes que mostrármelo en esas condiciones, encima de una camilla, desnudo, sin respetar lo que es ese cuerpo. O sea, la dignidad del cadáver, cómo la estamos manejando frente a la prensa. Entonces, todos estos detalles es campo especial para el trabajo de los bioeticistas. Bueno, acá nos piden, se lo pasamos, nos piden algunos que les pasemos los correos electrónicos de ustedes, si están de acuerdo, después se los brindamos, para que puedan comunicarse y avanzar y a colaborar en esta gran investigación que seguro que va a continuar porque es riquísima. Me queda más nada que agradecer, tal vez. No, pero sí recalcar esto de que estamos de ida con las puertas que nos va abriendo la bioética, estos puentes que hablaban las doctoras, que nos van acercando, que nos van conectando, y que de alguna manera también nos van nutriendo para, entre todos, poder cada vez más hacer más visible la bioética, la importancia que tiene, la ayuda que da para cuidarnos entre todos y para cuidar especialmente a las poblaciones que están en un estado de vulnerabilidad mayor. Este es un tema que nos atraviesa a todos. La verdad es que los riesgos vinculados con el cambio climático y con las catástrofes naturales se van multiplicando y bueno, las doctoras nos mostraron una forma de mirarlo distinto y de aprovechar esto que siempre estamos estudiando para usarlo y recordar que la bioética es netamente práctica y que siempre es un medio para poder conseguir una mejora para la vida de todas las personas, para no perder de vista que es una herramienta también para buscar y sostener la justicia. Así que bueno, muchísimas gracias por la generosa tarde que nos hicieron pasar, porque
compartieron con nosotros muchas horas de lo que fue su investigación, muchos contenidos y conocimientos que fueron construyendo, y que, bueno, ustedes lo socializan de esta manera, nosotros podemos acceder también a leer lo que ustedes estuvieron trabajando y a seguirlas a ustedes en sus producciones. Y aprovecho para recordarles a todos que a partir del lunes va a estar disponible esta tertulia en el espacio de YouTube del Instituto de Bioética de la UCA, así que van a poder mirar, remirar y repensar sobre estos temas que hoy surgieron y volver a leer el material que nos brindaron las expertas de hoy. Así que muchísimas gracias